Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a darle una vuelta a las cosas más importantes que tenemos en este tema 7, que es la relación jurídica persona y personalidad jurídica. El concepto, pues sí, el concepto, estructura y contenido. Pues aquí tenemos que lo importante, lo que es lo más importante, pues la definición. La definición, pues es que siempre que hablamos de relación jurídica, pues es un típico, es un tipo de relación social que además es un tipo específico de relación social, y es que es aquella que se encuentra dentro del ordenamiento jurídico. Hay relaciones que no están en el ordenamiento jurídico, como la amistad. Sin embargo, otras, como el matrimonio, pues sí que están contempladas en el ordenamiento jurídico. Pues a ese tipo de relaciones jurídicas, a ese tipo de relaciones sociales, las llamamos relaciones jurídicas, y a esas nos vamos a remitir. Pues bien, el concepto de relación jurídica pues ya viene de muy antiguo, ¿no? Entonces, en su formulación moderna, Friedrich Carl von Savigny, que os va a caer en el examen como Savigny, que pertenece a la escuela histórica, esto no viene en el libro, pero hubo una pregunta de test de hace muchos años donde parecía qué escuela era. Pues bueno, la escuela histórica. Distingue dos elementos. Esto ha caído mucho en test, así que tenerlo muy claro. Fijaros, estamos siempre con lo mismo. Tenemos que asociar la forma a la norma, ¿vale? Si yo tengo claro que durante todo el libro y en todo lo que he estudiado tengo que asociar la forma a la norma, porque ¿qué es la norma? Sino una forma de explicar algo jurídico, ¿vale? Pues me tengo que quedar con esa definición. Entonces, ¿cuál es el elemento formal o de derecho? Pues aquel que contenga la regulación jurídica, ¿vale? Entonces, el elemento formal es la relación jurídica al que el ordenamiento jurídico atribuye a esa relación social, la regulación jurídica que ese ordenamiento le da a esa relación social. Bueno, una categoría del elemento formal, ya sé que es esa regulación jurídica o de derecho. Vamos al elemento material. El elemento material es la materia, el hecho. Entonces, ¿el hecho qué es? Pues la relación social en sí misma. No la relación jurídica que me van a poner en el test, no. El hecho material es un hecho, el elemento material es un hecho, que es la relación social que al estar regulada jurídicamente se convierte en relación jurídica, pero inicialmente es también una relación social en sí misma. Pues bien, esta concepción de relación jurídica se entiende pues un tipo de relación social que da lugar a una determinada regulación del que se desprenden consecuencias. Bueno, para cada una de estas partes se derivan una serie de derechos y obligaciones que pueden ser exigidos recíprocamente. Así, una parte exige a la otra cierta acción, omisión, y el correlativo cumplimiento de aquella conducta, ¿no? El marco formal establecido por la norma constituye el derecho objetivo, que rige la relación, del cual se derivan derechos subjetivos cuya titularidad corresponde a las partes tuteladas por el derecho, y deberes jurídicos, de los que quedan vinculados los sujetos de la relación. Solo caben relaciones jurídicas entre personas. Hay una polémica doctrinal sobre si puede haber entre personas y cosas, como en el derecho de propiedad, pero bueno, no se puede confundir la relación con el objeto sobre el que recae. La relación es entre dos sujetos, entre dos personas, ¿vale? Ya sean físicas o jurídicas, como sabéis. Ya hemos visto que es una relación jurídica, pues una relación social que está regulada por el ordenamiento jurídico. Ahora vamos a examinar cómo es decir, qué estructura tiene. Pues bueno, hay dos elementos tradicionales que son sujeto y objeto. Sujeto o sujetos de la relación, pues ya sabéis,
Sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el titular del derecho subjetivo y el sujeto pasivo pues el que es el obligado a cumplir o al que se le exige algo. El elemento objetivo u objeto de la relación, pues ¿qué es? Pues una vez que hemos visto los sujetos, pues los objetos es el contenido. ¿Y cuál es el contenido? Pues una prestación o una contraprestación que puede caer sobre cosas, que esas cosas pueden ser materiales, pueden ser físicas o inmateriales. Más adelante vemos el concepto de cosa, de cosas que pueden ser físicas o pueden ser inmateriales. Bueno, en cuanto al contenido de las posiciones jurídicas, pues dentro del objeto, no del sujeto, pero también se puede relacionar con el sujeto, y eso es lo que hago yo aquí. Dentro del objeto cabe referirse a dos situaciones, la de poder y la de deber. El objeto, pues son prestaciones y contraprestaciones, hemos dicho, el objeto. Entonces, estos objetos pueden dar lugar a dos situaciones, de poder o de deber. Claro, entonces serán dentro del objeto. Entonces, dentro del objeto, la situación de poder está relacionada con un sujeto, que es el sujeto activo, que puede hacer una acción o no hacer, y la situación de deber, que está dentro del objeto, también lo puedo relacionar con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Me lo pueden preguntar en test. ¿Cuál es el sujeto de la situación del deber? Pues el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que debe, el que tiene la obligatoriedad de soportar pues, una obligación, por ejemplo. ¿Veis esto? Bueno, clases de relaciones jurídicas. Bueno, aquí hay varios tipos, pero vamos a ver pocas, ¿vale? Absolutas y relativas de derecho público y de derecho privado. Vamos a ver solamente estas dos. Entonces, pero dentro de las... Vamos a que hay una clasificación dentro. Absolutas y relativas. Pues bien, las absolutas son frente a un sujeto indeterminado y se pueden hacer valer frente a todos, erga omnes, las absolutas. Las segundas, las relativas, se pueden hacer valer frente a un sujeto. Estas son las relativas. A un sujeto determinado. Ejemplos. Son más de test, casi los ejemplos que la propia definición. Bueno, ¿cuáles se consideran absolutas? Pues aquellas de personalidad, por ejemplo, la nacionalidad, el estado civil, pues que las puedo hacer valer erga omnes frente a todo el mundo, ¿no? Frente a quien quiera, pues, vulnerarlas. Y también están las reales, que son, por ejemplo, las de propiedad, las de uso. Son relativas las relaciones jurídico-familiares. ¿Por qué? Porque ya son frente a un sujeto, ya estoy frente a un sujeto, no para todos. Estas son las relativas, las jurídico-familiares, las de filiación, las de crédito, son relativas. ¿Por qué? Porque están en relación a un sujeto concreto que es el banco, ¿vale? O las corporativas, el asociado. Estas se pueden considerar más interpartes. Ojo, que esto ha caído en 2022, en una pregunta de test. Estas relativas son interpartes entre personas concretas, determinadas, ¿vale? Luego tenemos derecho público y derecho privado. Pues ya sabéis que las de derecho público son las que interviene el Estado en cuanto a ente público, mientras que las de derecho privado son las que intervienen los particulares, solo los particulares, o el Estado, donde se aparece como particular, ¿vale? Ojo a este detalle que ha caído muchas veces, no solo en junio de 2015, ha caído muchas veces. Esa es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, es el interés público
que está en las de derecho privado, pero en el derecho público solo es entre particulares y el Estado cuando está bien un particular, ¿vale? Esto que os quede muy claro porque aquí también muchas veces. Bueno, el sujeto de la relación jurídica, bueno, en este personalidad jurídica, vamos al asunto de la persona. Persona es todo sujeto de derecho. Esto es, todo sujeto capaz de ser titular de derechos, como sujeto activo, y de obligaciones, pues como sujeto pasivo. Entonces, persona es todo derecho, todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. Entonces, ¿todos somos personas? Sí, pero personas físicas. También puedo hablar de personas jurídicas. Ahora vamos a hablar de ellas. Pero en principio, cualquier persona es sujeto de derecho y puede relacionarse jurídicamente. Todas las personas son... ¿Todas las personas pueden ser objeto de derechos y obligaciones? Sí. ¿Vale? Ahora bien, también hablamos de entes supraindividuales o entes que el derecho les atribuye personalidad jurídica. Vamos a verlas. Las físicas son las naturales o individuales, es decir, los seres humanos, los cuales adquieren su personalidad jurídica en el momento de su nacimiento con vida. La personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Eso dice el artículo 30 del Código Civil. Muy bien. Así si nace con vida, ya está. Pero usted es que no se ha desprendido del seno materno. Bueno, le han cortado un cordón umbilical, respira, ha nacido con vida, o incluso con cordón umbilical. Nace, respira, y aunque está en el seno de la madre para hacer el piel con piel, bueno, pues ha nacido ya la matrona o el matrón ya considera que ha nacido con vida. En cuanto nace con vida y respira, pues nace con vida, con independencia del tiempo de gestación. Bueno, las personas jurídicas, colectivas o morales son entes supraindividuales, en tanto que construcción jurídica carecen de la mayoría de los derechos fundamentales. Claro, no tienen derecho a la vida, ¿vale? El ordenamiento no tiene derecho a la salud, no, pero claro, la salud no es un derecho fundamental. Pero bueno, no tienen derecho a la vida, por ejemplo, ¿vale? No tienen esa protección de la vida. El ordenamiento jurídico o el derecho les atribuye personalidad jurídica, efectivamente, no la tienen por sí mismos, ¿vale? Estas personas jurídicas colectivas o morales, sino que es el derecho el que les atribuye esa forma, esa personalidad jurídica. Nos referimos a las personas jurídicas, colectivas o morales, efectivamente, tipos: asociaciones, corporaciones y fundaciones. Asociaciones, conjuntos de personas que se asocian para un fin lícito. Ejemplo, un club deportivo, una asociación de amigos del vino, por ejemplo. Corporaciones, pues ¿qué son las? Corporación local, la corporación local, ¿vale? Son entes públicos, cuyo fin es la realización de intereses de carácter general, pues un ayuntamiento, una corporación pública. Las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines. Ojo a esto, las fundaciones es un conjunto de bienes destinados por el fundador a un cumplimiento de unos determinados fines. Las fundaciones no son conjuntos de personas, son de bienes. La condición jurídica de persona implica que el sujeto tiene personalidad jurídica. Si alguien es persona, tiene personalidad jurídica. Entonces, ¿qué es la personalidad jurídica? Pues la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. Aquí, como siempre, tenemos dos teorías. La ius naturalista, ¿qué nos dice? Pues que es un atributo esencial del ser humano y que, claro, el derecho positivo lo que hace es reconocerla. Es decir, declarar algo que ya existe como atributo esencial del ser humano. Desde el punto de vista positivista, más realista, más positivista,
pues desde este punto de vista, la personalidad jurídica pues, es una mera construcción del propio ordenamiento jurídico y por tanto la construye. Claro, esto supone afirmar que no existiría antes, sino si el derecho no la construyera, ¿no? Fuera construida por el derecho. Bueno, claro, ¿qué pasa? Pues que las personas, esto difiere si hablamos de personas físicas que de personas colectivas. ¿Por qué? Porque las colectivas carecen de personalidad y por tanto, para tener relaciones familiares, no puede una empresa no puede casarse, ni puede hacer muchas cosas personalísimas que son de los seres humanos, ¿vale? Capacidad jurídica y supuestos de apoyo. Claro, esto cambió el año pasado de forma radical, ¿vale? Tradicionalmente se ha distinguido entre personalidad jurídica dos tipos. Dos tipos de capacidades. Capacidad jurídica, que era como el presupuesto para ostentar la condición de sujeto, y la capacidad de obrar, pues que era que realmente pudieras actuar jurídicamente y realizar actos jurídicos válidos. Pues bien, esto ha cambiado. Esta distinción ya no existe, se ha unificado, para decir que la capacidad jurídica corresponde a todos los sujetos de derecho por el mero hecho de ser personas. Y esto concede aptitudes, ya no capacidades. La capacidad ya se tiene por ser persona, ¿vale? Por tener personalidad jurídica ya se tiene capacidad jurídica. Entonces lo que se tiene ahora es capacidades, aptitudes, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, así como para ejercerlo. Ya no se distingue. ¿Por qué? Porque ya se ejercen, aunque sea a través de otras personas, ¿vale? Bueno, pues ¿para qué? Pues para garantizar la voluntad de personas con discapacidad, lo que se hace es se ponen medidas de apoyo. ¿Para qué? Pues para que puedan ejercitar su capacidad jurídica. Así que en aplicación para garantizar esa voluntad del discapacitado se crea el apoyo. ¿Qué es el apoyo? Pues es lo que faculta a otras personas para intervenir en los actos con el alcance que señale la persona con discapacidad. Así que, bueno, pues eso, se le pone una persona de apoyo a la que el discapacitado le manifiesta su voluntad, ¿no? Y a través de ellos, pues actúa. En caso de que no puedan dar a conocer su voluntad, ¿qué ocurre? Pues bueno, entonces es necesario el concurso de un representante cuya función es interpretar esas voluntades. Lógicamente, esta reforma se aplica únicamente a mayores de edad con discapacidad y no a menores. Pues quienes sí, porque estos siguen bajo ese régimen de tutela que se aplica pues la legislación protectora para su interés. Cuando llegan a los 18 años ya tienen plena capacidad jurídica. Y en el caso de las personas jurídicas, pues van a necesitar siempre al menos la voluntad de alguna persona física que pueda manifestar su voluntad, pues en la junta de esa capacidad. Pues bueno, la junta constitutiva, pues la junta de accionistas puede manifestar la voluntad. Bueno, ahora rápidamente vamos a ver que existen hechos jurídicos, igual que hay relaciones sociales que se convierten en jurídicas, pues hay hechos que se convierten en jurídicos, hay actos que se convierten en jurídicos y hay conjuntos de actos jurídicos que se llaman instituciones jurídicas. Entonces, ¿existen hechos que carecen de relevancia jurídica? Sí, sí, hay hechos que pues no tienen trascendencia jurídica, no la tienen. Hechos, sí. Pues no sé, cae un rayo en un monte, pues nada, y no provoca nada, pues sí, hay un hecho, ha caído un rayo en un monte. Bueno, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son los hechos que tienen trascendencia jurídica. Hay que distinguir hechos jurídicos naturales de los hechos jurídicos humanos. Los hechos jurídicos naturales son aquellos que se producen sin la participación del hombre. Pues cae el rayo en una finca asegurada, una casa que estaba asegurada
y se han producido unas quemaduras en las paredes, pues bueno, esto ¿tiene relevancia jurídica? Pues sí, porque aunque son naturales, hechos jurídicos naturales, porque no ha participado el hombre, pero tienen consecuencias jurídicas para los hombres, porque pues, pueden activar el seguro y todas estas cosas. Un tipo de hecho jurídico de gran importancia es el acto jurídico. El acto jurídico ya es un hecho en que actúa el hombre, entonces, en que ha intervenido el hombre. Por eso es un hecho jurídico, porque está contemplado en la legislación, y no es es un hecho jurídico por la voluntad humana. Entonces pasa de ser hecho a ser acto jurídico, ¿vale? Porque hay una intencionalidad. El acto jurídico es un hecho jurídico, sigue siendo un hecho, sigue siendo jurídico, es humano y voluntario, en el que además se da una intencionalidad. El acto jurídico, ¿vale? Esta definición, pues, estaba en el libro, en un test, y es importante. La voluntariedad es importante porque se puede, porque si carece de alguno de los elementos, como la intencionalidad, el pleno discernimiento o la libertad, ya no estaríamos ante un acto jurídico, sino ante un hecho jurídico. Claro, si quien toma la decisión no está en su pleno discernimiento, si carece de un elemento importante como es la voluntariedad y es alguien que no toma la decisión voluntariamente, pues ¿qué ocurre? Pues que ya no es un acto jurídico, sino que es un hecho jurídico humano, pero no es involuntario, no es voluntario. Bueno, como puede apreciarse, igual que en el concepto de relación social y el de la relación jurídica, pues hay un vínculo lógico entre el concepto de hecho jurídico y acto jurídico. El hecho jurídico es lo genérico, todos son hechos jurídicos, donde hay hasta los hechos naturales, pero los actos jurídicos ya son humanos, que es la especie, es el tipo, ¿vale? La especie o el tipo de hecho jurídico es el acto jurídico. El género es el hecho jurídico y la especie es el acto jurídico. Bueno, la pregunta es compleja si no te lo sabes, claro. En consecuencia, no todo hecho jurídico es un acto jurídico, porque puede ser un hecho jurídico natural sin que haya intervenido el hombre, pero todo acto jurídico en el que ha intervenido la voluntad del hombre sí que es un hecho jurídico. ¿Vale? Aquí os juegan con las palabras, a ver si lo tenéis claro. Así que tenerlo claro es importante. Bueno, los actos jurídicos a su vez pueden ser lícitos, que son aquellos los que se realizan de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico, o ilícitos, contrarios al ordenamiento jurídico. Los ilícitos se dividen a su vez en delitos realizados con dolo o intención directa, y los cuasidelitos, los realizados con culpa, imprudencia o negligencia. Aquí no hay una intención directa de realizar el acto ilícito. Puede ser un atropello accidental. Y por último, ¿qué es una institución jurídica? Pues bueno, sí, ya hemos visto que había un libro del jurista Gallo titulado Instituciones, que era didáctico y que servía pues para aprender las cuestiones más básicas o más comunes del derecho, pues vemos que hay cierta similitud, porque el término es el mismo. ¿Qué es una institución? Pues es un conjunto de relaciones jurídicas análogas. Por ejemplo, la institución de la patria potestad, pues es un conjunto de relaciones jurídicas en relación con los hijos, ¿verdad? Los progenitores y los hijos, los derechos, los deberes, pues todas estas cuestiones están relacionadas con ello, ¿vale? Entonces, eso es una institución, algo que relaciona todo ello. ¿Qué permite esto? Pues sistematizar estas materias y, bueno, pues constituir pues un método de estudio de ese conjunto de relaciones, ¿vale? Y por último, tenéis al final un esquema pues, de todo esto que os puede servir pues, para estudiarlo
Y para no dejaros nada, que sirve para test, o sirve para desarrollar algunas de las preguntas más importantes, os pueden poner solo el concepto, o solo la estructura, o solo el contenido, o las clases de relaciones. Aquí podríais tener 3 preguntas de desarrollo que os podrían caer perfectamente. Y con eso pues tenéis el tema prácticamente visto. En el sujeto de la relación, ¿qué os pueden caer? Pues que distingáis perfectamente lo que es una persona física, lo que es una persona jurídica. También, pues, el concepto, la condición que implica la personalidad jurídica, las distintas teorías, la capacidad jurídica, pues que se ha visto resumida o unificada en 2 aptitudes, ¿no? La de ser titular de derechos y la de ejercitarlos, son aptitudes que ha desaparecido. Pues ha desaparecido el concepto ese de capacidad de obrar, porque antes se llamaba a la posibilidad de ejercerlos por sí mismo, capacidad de obrar, pero ha desaparecido. Ahora todo es capacidad jurídica con 2 aptitudes, ser titular y ejercer por sí mismo ese derecho. Ahora bien, estos supuestos de apoyo pues son sobre todo para personas con discapacidad mayores de 18 años, para las que se hacen estas medidas de apoyo de otras personas que pues bueno, intervienen en actos con el alcance que diga la voluntad de estas personas discapacitadas. Y poco más, esto es lo más importante, y con esto pues nos despedimos hasta la próxima clase, donde veremos un resumen de las temas de desarrollo, de las preguntas de desarrollo más importantes que os pueden caer en el examen. Así que chao, nos vemos en la próxima clase. Adiós.